Así es, la escuchamos claro. Ok. Bien, entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de un tema que ustedes habían solicitado, es acerca del uso del plan de pizarra. Bien, entonces voy a presentar mi pantalla. Aún no visualizamos la pantalla. Ok, permítanme un momento. Bien, ¿me confirman si ya se ve la presentación? Sí, ya se ve muy Bien, bien. Sí, ya se ve. bien, entonces vamos a hablar un poco acerca del uso del plan de pizarra en educación media. Como ustedes sabrán, pues en las guías metodológicas desde primer grado hasta noveno grado se proporciona un ejemplo de plan de pizarra eh, para poder desarrollar la clase. En el caso de tercer ciclo, pues aparte de que se quiere que se pueda desarrollar la clase de forma efectiva en 45 minutos, se pretende también que sea una guía para que lo que se plasme en la pizarra sea lo que el estudiante logre plasmar en su cuaderno. Es decir, tratar de generar un hábito del orden. Bien, pero en el caso de bachillerato, básicamente tratar de utilizarla tendría más que todo dos propósitos. El primero, pues igual que en tercer ciclo, procurar el desarrollo de la clase en 45 minutos. Y un segundo sería ampliar la explicación que proporciona el libro de texto, ¿verdad? En ese sentido, ya solo con eso estamos diciendo que no va a ser lo mismo que vamos a poner, lo mismo que está en el libro, lo mismo que vamos a poner en el plan de pizarra, sino que la idea es extender un poco la explicación que este puede tener. Bien, entonces vamos a ver algunas variantes de los tipos de clases que se encuentran en bachillerato y algunos ejemplos de planes de pizarra también. Entonces, el primer caso que vamos a trabajar es aquel en el que la clase inicia con un problema inicial, que no necesariamente lleve a una demostración como tal. Bien, entonces yo he retomado esta clase, es una clase de 2 páginas, es una clase de segundo año de bachillerato. Específicamente es la unidad 2, ¿verdad? De la línea recta. Y la primera clase es acerca de la distancia entre dos puntos. Entonces aquí tenemos el planteamiento del problema inicial, una solución bastante larga, ¿verdad? Tenemos 2 ítems. Luego tenemos la conclusión, por supuesto, resumiendo lo que se ha logrado en cada ítem. Tenemos un ejemplo y tenemos los problemas. Vean que aquí al principio del problema inicial tenemos información adicional. Por aquí tenemos algunas sugerencias, ¿verdad? En este lado de acá y en este otro lado de acá. O conocimientos adicionales que son a veces necesarios o que es necesario consolidar. Bien, entonces, un primer modelo que podríamos pensar del desarrollo de esta clase, ¿verdad? Ya que la estructura pues es básicamente la misma que se tiene para el tercer ciclo, pues podría ser este. Bien, entonces básicamente pues he señalado aquí la fecha, a qué clase nos estamos refiriendo, el nombre de la clase, los momentos de la clase. Tenemos también aquí pues el planteamiento del problema. Aquí, por aquí puse el comentario, por aquí he puesto las soluciones. Y luego va la conclusión. Luego desarrollo el ejemplo.
Y por último, pues he colocado las respuestas de al menos 2 ítems, con el fin de que, bueno, si alcancé a llegar, no uno para cada uno de los ítems propuestos, uno para cada uno de los elementos de la conclusión, ¿verdad? La distancia en la recta numérica, la distancia en el plano. Bien, entonces, en principio, pues me gustaría escuchar algún comentario acerca de cómo ustedes ven la clase y cómo ven la adaptación en el plan de pizarra. Entonces, me gustaría escuchar uno o dos comentarios. Disculpe, perdimos la imagen de su computadora. Ay, bueno. Vamos a ver. Ahora sí. Aún no la vemos, fíjate. Vamos a ver. ¿Me confirma si ya? Al menos yo no la veo, no sé si las demás personas pueden. No te veo. No se ve, gracias. No se ve. Vamos a ver. ¿Qué será lo que me está fallando aquí? ¿Por, porque sí tiene el permiso para proyectar, compartir su pantalla? Sí. Bien, voy a intentar compartir directamente la presentación, a ver si así sí se puede. Sí, no sé cuál es el problema realmente. Sí, porque solamente se ve como la imagen blanca, como que sí está haciendo el intento de presentar, pero no se Bueno, ve. voy a intentar compartir toda la pantalla a ver si eso funciona. ¿Se mira ahora? Todavía no. No. Ok. Tal vez si vuelve a ingresar, licenciada. Ok, voy a intentar nuevamente.
Sí, quizás son problemas de red que tiene el licenciado. Porque, vean, vamos a ver si ahora logra. Muy bien, ya se logra ver. Se logra ver. Aquí ya se logra ver qué cambio de dispositivo. Sí. Sí, hoy sí, va. Bien, entonces la clase, ¿verdad? Pues esta es la clase que les presentábamos. Es la clase de distancia de 2 puntos y pues habíamos llegado a un primer plan de pizarra de la siguiente forma. Entonces aquí la pregunta, bueno, les hago la pregunta, o mejor dicho, me gustaría escuchar comentarios acerca de cómo viene la estructura de este plan de pizarra. Esperando que lo vean. Sí se ve. Si quieren participar pueden levantar la mano, por favor. Sí, profesora Adriana. Buenas tardes. Buenas Sí, me tardes. parece bastante completo, ya que este está abordando los datos más importantes y relevantes del problema inicial. La conclusión retoma solamente la parte que interesa, ¿verdad? Para trabajar los ejercicios y el ejemplo, pues, donde ya aplica la fórmula en sí. Entonces, sí me parece bastante adecuada la forma de cómo se ha estructurado. Bien, ahí teníamos una primera opinión. Pues la idea es tratar de resumir un poco lo que sea, lo que está en la clase, ¿verdad? Entonces no sé si existe otra opinión. Bien, bueno, si no hay más opiniones, pues en realidad este plan pizarra yo lo elaboré hace más o menos 3 años, pues la idea era llevar a validación esta clase. En este caso la validación se hizo en el Instituto Nacional Manuel José Arce. Pues resulta que cuando hice la validación de esta clase y llevé mi plan pizarra, pues realmente el plan pizarra me quedó muy largo. No me cupo toda esta información en la pizarra, entonces tuve que resumirla. Entonces realmente no tomé una foto para evidenciar cómo realmente me quedó, pero realmente no me alcanzó el espacio para como yo lo había planificado. Entonces, vean que en primer lugar, un plan de pizarra no es una cuestión final, ¿verdad? Por más chiquita que uno quiera hacer la letra, a veces no va a caber. Entonces, uno puede planificar una cosa y al final sale otra. Entonces yo dije, bueno, pero si no me alcanzó el espacio, pues al menos voy a proponer uno en el que me alcance el espacio, ¿no? Entonces planteé un segundo plan de pizarra para esta misma clase. Entonces, si se fijan, he quitado varios elementos explicativos porque básicamente la explicación está en el libro y la explicación también es parte de lo que el docente habla cuando está frente a la pizarra o en otros casos retroalimenta la solución que puedan realizar los estudiantes. Entonces, si se fijan aquí, pues aquí hay bastante texto. Realmente escribir ese texto en la pizarra, eso quita tiempo y posiblemente pueda ser un poco redundante porque la explicación ya está en el libro de texto. Entonces, esto me deja a mí la enseñanza de que si yo tengo el libro de texto, pues la idea es que me auxilie de él
para evitar escribir tanto contenido en la pizarra. De igual forma, cuando yo tengo un comentario aquí, es mejor que, vayan, aquí el comentario que dice, la notación P de P indica que el punto P se encuentra en el valor P sobre la recta numérica. ¿Por qué no mejor cuando yo escribo esta primera parte y coloco mi dibujo, porque ya llevaba yo mi dibujo hecho para no estar perdiendo tiempo en hacerlo? En ese momento puedo explicar, esto significa que el punto A se encuentra en -2. Entonces, puedo ahorrarme estar poniendo todo esto en la pizarra cuando ya esté en el libro y hacer la explicación directamente, ¿verdad? Desde el enunciado hacia el gráfico. Entonces, este es el planteamiento que yo haría nuevamente de mi plan de pizarra. Y yo les aseguro que este plan de pizarra sí va a caber, ¿verdad? Cuando yo desarrolle nuevamente la clase. Entonces, vean, la conclusión es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque así como en tercer ciclo, ¿verdad? Que se orienta a que la conclusión se lea en plenaria y se explique con los ejemplos, yo retomo nada más los elementos más importantes, ¿verdad? Que cuando yo tengo 2 puntos sobre la recta numérica, pues la distancia es de esta forma, ¿verdad? Y la explicación la puedo hacer verbal mientras la estoy desarrollando, esperando también que los estudiantes ya la hayan leído. Y luego, pues la distancia, dado 2 puntos en el plano cartesiano, pues su distancia es esta, ¿verdad? Está de forma más resumida y me sirve para poder utilizarla más directamente ya cuando voy a trabajar con los ejemplos, porque ya solo ocupo la fórmula directamente. Entonces, este es el nuevo planteamiento de mi plan de pizarra, que posiblemente sí me vaya a servir ya para poder desarrollar bien la clase. Este realmente tiene demasiada información, podremos decir que está un poco saturado con toda la información que tiene. Bien, entonces básicamente este sería el planteamiento que se le daría al plan de pizarra cuando yo tengo que desarrollar un problema inicial, que no necesariamente puede ser una demostración. Entonces voy a regresar a la clase. Entonces vean que aquí tengo una clase bastante extensa. Ahora bien, como les decía, por aquí tenía un comentario dado por un número real, la notación P de P indica que el punto P se encuentra en el valor P sobre la recta numérica. Como decía, esta es una explicación que yo la puedo hacer en plenaria, ¿verdad? Cuando yo ya tenga mi gráfico en la pizarra, decir, este punto se ubica de la siguiente forma. Aquí tengo otra información. Este me parece que es un conocimiento previo. Dice, para ubicar un punto P de x1, y1 en el plano cartesiano, se sitúa la coordenada x1 sobre el eje x. A partir de esta se cuentan las unidades correspondientes a la coordenada y1. Hacia arriba si es positiva, hacia abajo si es negativa. Entonces imaginen todo el tiempo que me estuve en leer eso. Cuando esta información básicamente yo la puedo explicar durante la clase, ¿sí? Y es la misma información la que voy a decir, el comentario está aquí, pero no es necesario que yo vaya a escribir todo esto en la pizarra o que tenga que leerlo. Otra vez, otra información adicional para hallar la distancia. Por hablar de distancia, AB siempre será mayor que 0, ¿verdad? Necesito hacer esta aclaración al estudiante que pues la raíz cuadrada que voy a tomar pues es la positiva, ¿verdad? Entonces, de igual forma, es algo que yo perfectamente lo puedo desarrollar cuando yo estoy impartiendo la clase. Otra vez, otro comentario, ¿verdad? De información, perdón, de un conocimiento previo. El valor absoluto de B indica, bueno, este símbolo de aquí, estas barras indican el valor absoluto de la resta menos B. Es otra información adicional. Y por acá tengo otro recordatorio acerca del valor absoluto de un número. Entonces, esta información posiblemente yo considere que pueda ser valiosa. Pero entonces, lo mejor sería que si yo necesito referirme a esta información, que me vaya al libro de texto. Observen que aquí ya estoy dentro del ejemplo. Entonces, recordemos que en principio yo puedo plantear mi problema inicial sin la necesidad de que el estudiante vea el libro, porque quiero ver si el estudiante es capaz de resolver esa situación inicial. Ya en el ejemplo, pues ya me puedo auxiliar del libro para poder acercarme más a los comentarios adicionales o a la información
de contenidos previos. Bien. Entonces pasamos de un plan de pizarra, como les dije, yo lo planifiqué para una clase, pero realmente no pude escribir todo esto en la pizarra, ¿sí? Realmente no lo pude escribir. Entonces les propongo que tiene, si bien tiene la mayoría de la información, tiene la información suficiente, me deja más espacio en mí para poder dar explicación en el caso que sea necesario. Bien. Recordemos también que cuando yo planteo este tipo de soluciones, no necesariamente esta va a ser la solución que yo como docente voy a hacer en la pizarra. Yo espero que al menos un estudiante sea capaz de realizar el problema inicial. Entonces es posible que el estudiante vaya a hacer ese problema inicial. Si se fijan aquí hay bastante espacio, pero yo no sé cuánto espacio necesita mi estudiante para poder escribir. Entonces dejo un espacio prudencial también, la verdad, que me permita abarcar lo necesario, ¿verdad? Y pues tener cuidado de que de repente alguien hace su letra muy grande, ¿no? No me va a caber de igual forma. Bien, entonces aquí tengo algunas recomendaciones acerca del plan de pizarra cuando estamos trabajando con problema inicial. Entonces, básicamente escribir procesos que no estén en el libro de texto. Bien, aquí en este caso, los procesos que no están en el libro de texto, más que todo, son bastante pequeños. Por ejemplo, aquí tengo que calcule el segmento BC. No lo calculé utilizando todavía el valor absoluto porque todavía no lo he definido dentro de la clase. Estoy usando la solución que ocupé en A para encontrar la longitud de BC, la longitud de AC. Y ya luego pues lo sustituyo. Esta es parte de la explicación que no se mira en el libro de texto. ¿Cómo no? Por aquí está la explicación. Entonces, básicamente la clase está bastante completa, ¿verdad? Yo solo voy retomando estos puntos. En este caso, entonces, creo que no hay información que no esté en el libro de texto. Pero como ustedes sabrán, hay muchas clases en las que el desarrollo no es completo, así como, por ejemplo, en las clases de las secciones cónicas, cuando hay que demostrar una cónica, la ecuación de una cónica. En este caso no se encuentra toda la explicación, entonces es bueno tratar de ampliarla. Auxiliarse de la lectura del libro de texto para no sobrecargar la pizarra. Entonces, si tengo el libro de texto y estoy escribiendo lo mismo del libro de texto, pues entonces no estoy aprovechando el tiempo como se podría. Entonces, si bien es cierto que existe el problema que a la mayoría de jóvenes de nuestra realidad, de nuestro sistema educativo, les cuesta hacer una lectura comprensiva de las cosas, debemos tratar de inculcar este proceso también, ¿verdad? Hay que enseñar que el libro de texto es en realidad una herramienta, ¿sí? Si yo pues olvidé algo, puedo referirme, ¿verdad?, al libro de texto en cierta clase. Eso es bueno inculcarlo porque entonces estoy inculcando que el libro de texto es realmente un manual, ¿verdad? Cuando yo desconozco algún contenido o cuando necesito reforzar algún conocimiento. Tercero, explicar la conclusión con el desarrollo de los ejemplos. Entonces, eso está claramente en la clase y está también aquí plasmado en el plan de pizarra, ¿verdad? Ya, si se fijan al principio, yo escribo esta solución de esta forma porque no espero que el estudiante se acuerde precisamente de que la distancia se calcula con el valor absoluto. Por supuesto, van a haber estudiantes que lo van a hacer, pero estoy tratando de abarcar las posibles soluciones del estudiante, ¿verdad? No solo la que yo quisiera ver. Entonces, pero ya aquí, como ya yo pasé por la conclusión, pues ya quiero realmente ver que se esté aplicando lo que está en la conclusión. Entonces, ya no voy a estar yo, por ejemplo, en el ejemplo como está aquí en el desarrollo del problema inicial, la longitud del segmento AB, ya no voy a estar escribiendo todo esto, escribiendo que el segmento es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que voy a sacar cada elemento, sino que ya directamente ya lo voy a aplicar acá en el ejemplo, ¿verdad? Yo voy a aplicar lo que está en la conclusión, ¿verdad? Esa es la finalidad del ejemplo. Y me sirve también para ampliar la explicación de la conclusión, ¿verdad? Ya cuando lo desarrollo con un ejercicio. Entonces, básicamente esas serían las recomendaciones
que habría que seguir en el caso de que yo tenga una clase con un problema inicial. Bien, no sé si dejamos todas las preguntas para el final o si les gustaría pues hacer alguna pregunta en este momento. Si gusta, se puede dejar al final para que se haga como, para que no se puedan ir repitiendo, suponiendo que hay alguno que quiera hacer varias preguntas. Ah, está bien. Bien, entonces continuamos. Bien, ahora vamos a ver una clase en la que desarrollamos una definición. Bien, tengo otra clase de 2 páginas, ¿verdad? Tengo 2 ejemplos. Tengo la sección de problemas, tengo mi definición de monomio, polinomio y grado. Bien, entonces vean que cuando yo tengo una clase tan larga, cuando tengo que hacer una definición, no significa que voy a ir a transcribir lo que tengo en el libro a lo que está en la pizarra. Pero tampoco sería muy prudente que yo vaya que yo me pare enfrente de los estudiantes y les diga, vaya, van a leer la página, van a leer la clase, esta clase de lectura y ustedes la van a leer. Entonces, en ese sentido, pues, se propone el siguiente plan de pizarra. Bien, pues, como decíamos, pues yo ahí tengo mi fecha, tengo la clase a la que me estoy refiriendo. Aquí dice unidad 2, clase 1.1, en este caso es de primer año de bachillerato. Bien, entonces, en principio, yo no necesariamente voy a escribir, como decía, todo lo que está ahí, ¿no? Yo puedo plantear mi clase colocando únicamente menos 5x cuadrado, y cubo, 2m cubo por n. Entonces, y lo que quiero definir es término. Entonces te defino qué es término, ¿no? Una expresión algebraica en la que solo está involucrada la multiplicación, ¿verdad? De un número llamado coeficiente, de una variable o varias variables, ¿verdad? Que pueden tener exponentes, ¿no? Mayores o iguales que 1. Exponentes positivos, que son enteros positivos. Entonces ya puedo yo entonces señalar las partes de cada uno de los elementos del término, ¿no? Los coeficientes, ¿verdad? Puedo explicar aquí que cuando yo no tenga coeficiente, pues en realidad es 1 ese coeficiente, que pueden haber varias variables, no solamente puede haber una, y pues que tengo los exponentes, ¿no? Que me podrían indicar la cantidad de veces que se multiplica la variable, ¿no? En modo de recordatorio. Bien, entonces, luego yo planteo una serie de ejemplos. En este caso coloco 5 polinomios, o bueno, 7, perdón. Sí, son 7. Y entonces yo les puedo decir, bueno, yo podría llevar ya elaborados en carteles, ¿no? Cada uno de estos polinomios como ejemplos. Y luego decir, bueno, quiero que vamos a llamar monomios a aquellos polinomios, ¿verdad? Que solo estén formados por un término. Entonces puedo decir, bueno, estudiantes, quiero la participación de ustedes, pasen a la pizarra y coloquen los monomios en su lugar. ¿Verdad? Esa podría ser una pequeña actividad, ¿verdad? Ya que he definido que es un monomio, ¿no? Y ya que he definido que es polinomio. Y luego, pues, lo que me falta es abordar la parte del grado y del orden. Entonces, yo podría hacerlo directamente con los ejemplos. Podría colocar, llevar ya elaborada una tabla en donde, como ya dije yo que estos son carteles, pues puedo tomar 3 de ellos y pues hacer pasar a los estudiantes a la pizarra y definir qué es el grado y que ellos lo vayan trabajando, ¿no? Que es, puedo hacer uno como ejemplo, podría retomar el primero, que es el polinomio, cuál es su grado respecto a la variable x, cuál es su grado respecto a la variable y, cuál es su grado absoluto, de qué forma se ordena ascendente respecto a x, descendente respecto a y, por decir algo, o respecto a los términos. Entonces, básicamente aquí podría ejemplificar y colocar otros 2, de tal manera que esos los pueda trabajar el estudiante. Entonces, si se fijan acá, mi idea no ha sido hacer ya sea una lectura de esto como tal, es decir, necesariamente hay que ir leyendo
la definición, pero eso no significa que esto no vaya de la mano con los ejemplos. No necesariamente he retomado los dos ejemplos que están acá. He retomado uno, que es el ejemplo 1, y he retomado y he construido otros. ¿Por qué he construido estos? Por ejemplo, si yo fuera a trabajar con los estudiantes, pues tomaría este ejemplo, el primero, y tomaría estos dos para los que yo quiero que desarrollen. ¿Por qué? Porque durante la unidad vamos a estar trabajando más que todo con polinomios en una sola variable. Entonces, posiblemente para mí, estos sean los de prioridad para los estudiantes, porque con estos son los que vamos a trabajar. Ahora bien, si me llegara a quedar tiempo, pues puedo trabajar otros, ¿no? Pero en ese caso, pues ya tendría quizás que hacer un trabajo, también tendría que orientar a los estudiantes a que hagan un trabajo en su cuaderno. Bien, entonces, vean que la idea es tratar de adaptar lo que está en el libro de texto a tratar de llevarlo a 45 minutos dentro de la clase. Como les digo, cada plan de pizarra es un experimento, cada clase es un experimento, ¿verdad? Lo que planificamos no siempre se va a dar como tal. A veces pensamos una cosa, ¿no? Y lo que nos sale, pues puede ser algo muy distinto a lo que habíamos planificado. Bien, pero en ese sentido, esa sería la forma en que yo trataría de adaptar el trabajo con los estudiantes. Ya cuando yo vaya a indicar, pues, resolución de problemas, tendría que ser inmediatamente en el cuaderno. Bien, entonces vean la necesidad de llevar material preparado también, ¿verdad? Si yo ya llevo preparados, pues, mis polinomios, pues eso me va a facilitar un poco el estar escribiendo cada uno en la pizarra, que los estudiantes los vayan a escribir aquí, que los estudiantes los vuelvan a escribir aquí, sino que ya de un solo, pues, los puedo utilizar para mi clase. Bien, entonces me gustaría ver algunos desarrollos. Así como se han llevado a cabo en las teleclases. Bien, no sé si alcanzan a ver la pantalla de YouTube. No. Ok, permítanme entonces. Bien, ¿logran ver mi pantalla? Sí. Bien, Sí, entonces, excelente, excelente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el desarrollo de una de las teleclases. Básicamente ahí se han ido desarrollando los ejemplos y se han ido explicando pues los elementos de los polinomios. Entonces aquí está la clase de definición de monomio, polinomio y grado. Lo que los compañeros han hecho es a través de ejemplo identificar términos, calcular el grado de cada término y el grado de cada polinomio. En realidad aquí se ha tratado de retomar la clase como un repaso de contenidos de tercer ciclo, porque es como realmente se orienta en la guía en la sugerencia metodológica, ¿no? Que esta clase es en realidad un repaso. Entonces, ahí también, esto también significa que no necesariamente una clase la tengo que ver como me lo dice la sugerencia metodológica o la tengo que pensar solo en función de cómo está dada en el libro de texto o porque ya es conocimiento previo, ¿no? Recuerden que como docentes ustedes tienen que ver en su grupo cuáles son las destrezas que ellos ya tienen, si ellos ya tienen formados los conocimientos previos y en ese sentido valerse de eso para tratar de hacer más efectivas las clases. Si un estudiante pues ya tienen claros estos conocimientos previos, pues yo perfectamente puedo desarrollar directamente la clase con ejemplos. O si no, pues si va a ser como la primera vez que los estudiantes van a trabajar la parte de polinomios, pues podemos utilizar el plan de pizarra que les presenté. Bien. Entonces vamos a regresar.
Bien, entonces también les quiero mostrar otro ejemplo. Entonces, en este caso es la unidad 8, es la clase de definiciones previas. Entonces, básicamente, esta clase no inicia como tal con una definición, se inicia con un problema inicial, pero me gusta cómo se ha orientado la clase cuando ya se van a tratar las definiciones. Entonces, vean que ahí la compañera no va a escribir todas las definiciones como tal, sino que se llevan diferentes tipos de variables en la clase y lo que se hace es colocar pues los nombres de los elementos que clasifican a estas variables, ¿verdad? Esa es la forma en que se desarrolla la clase. No necesariamente se trata de que voy a llevar un cartel donde he transcrito lo que está en el libro a la pizarra, ¿verdad? Sino que de una forma un tanto más amigable, ¿verdad? Planteo una actividad, puedo plantear una actividad con los estudiantes en la que hacen una clasificación de los tipos de variables estadísticas. Y a partir de eso, pues, construir las definiciones que están en el libro de texto. Bien, entonces, esa es parte de lo que les quería mostrar. Bien. Bien, entonces esos son algunos otros desarrollos que se dan con el libro de texto, perdón, que se dan de las clases ya al hacerlo en una clase. Bien, recomendaciones. Nuevamente, explicar las definiciones con ejemplos. Es mejor remitirse directamente a los ejemplos, ¿verdad? O puedo hacer lectura de las definiciones en el libro de texto y luego explicar el ejemplo ya en la pizarra, ¿verdad? Para que sea más claro lo que se encuentra en el libro de texto y no necesariamente la lectura como tal, ya que como dijimos antes, la lectura comprensiva es algo que se dificulta en nuestros estudiantes. Y otra cuestión también es plantear actividades con los estudiantes. No necesariamente, como les decía, voy a hacer una lectura completa de toda la clase o voy a plantear la clase como ir a transcribir, sino que puedo a través de ejemplos plantear una actividad con los estudiantes para que mi clase sea un tanto más amigable, ¿verdad? Que no sea tan estática. Bien, entonces continuamos ahora con clases de demostraciones. Entonces, aquí sí que la verdad llegamos hasta el punto en una de las dudas que me comentaban que se tienen, y es el hecho de que a veces no se logran terminar las clases en 45 minutos. Entonces, bueno, quisiera presentarles también algunos desarrollos. Aquí tengo teleclase de la unidad 5, clase 1.3. Me parece que era unidad 6, ahí las disculpas del caso. Entonces, esta clase es acerca del ángulo adición, ¿verdad? Es una de las clases que tiene demostración y que tiene las demostraciones más largas en el libro de texto, ¿verdad? Demostrar el coseno, ¿verdad? Demostrar la identidad del coseno de alfa menos beta, ¿verdad? Entonces, aquí en la teleclase sí que se desarrolló como aparece en el libro de texto, pero realmente hay que hacer dos demostraciones, ¿no? Una para el coseno y una para el seno. Entonces, si se fijan aquí, se han tomado pues prácticamente 25 minutos de la clase, pero pues se logró terminar nada más la primera demostración del coseno de alfa menos beta. Entonces, básicamente queda pendiente la del seno. Entonces, la pregunta entonces en ese caso que surge es, entonces, ¿y qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, básicamente lo que hacen en esta teleclase, pues, es llevar ya las demás propiedades. Entonces, aquí es donde debemos considerar entonces un equilibrio entre construir conocimiento y la capacidad que tengan los estudiantes, ¿verdad? Porque la otra es esta propiedad de la vela que hay que demostrar. Entonces, realmente eso va a tomar quizás se toma otros 25 minutos. Entonces, básicamente, lo que se ha hecho es retomar uno, ¿sí? La idea es retomar nada más uno y desarrollarlo. Entonces, básicamente, esa puede ser una idea, ¿no?
como decía, hay que encontrar un equilibrio entre construir el conocimiento y la capacidad de los estudiantes. Si los estudiantes consideramos que no son capaces, ya sea de comprender o de desarrollar una demostración, pues debe considerarse hacer quizás solo una parte, así como se ha hecho en esta clase, ¿no? Entonces, tenemos que tener entonces ese cuidado, medir las capacidades de nuestros estudiantes y el nivel que se tiene en las clases. Entonces, básicamente en esta clase pues les presentan ya después las propiedades, y lo que se esperaría entonces es hacer uso de las mismas para poder resolver problemas, aunque la clase, si no recuerdo mal, lo que indica es hacer demostración de las otras propiedades. Entonces podría referirme a una de ellas y ver si los estudiantes pueden tratar de realizar las demás. Bien, vamos a ver el otro ejemplo. Esta es la unidad 3, clase 3.2 de segundo año de bachillerato. En este caso es la demostración de la elipse. Entonces, vamos a ver, aquí ya está finalizando la demostración de la elipse, de la deducción de la ecuación de la elipse centrada en... Entonces vean, realmente se fue toda la pizarra, y si ustedes pues lo logran ver, aquí el plumón todavía estaba negro y de aquí para acá pues ya se puso gris el plumón. Entonces, bueno, es otro cuidado que hay que tener, ¿verdad? Hay que llevar bastantes plumones por si se va a trabajar bastante. Bien, entonces, pues igualmente aquí no se tomaron, me parece que son como 20 minutos, ya que esta teleclase abarca en una parte introductoria también, así que me parece que esta parte se ha llevado cerca de 20 minutos. Entonces, si yo desarrollo esta demostración en la clase, ¿qué voy a hacer en el tiempo que me resta? Pues básicamente en esta clase, ya cuando se trabaja la conclusión, ya se trabajan entonces los elementos de la elipse centrada en el origen, cuáles son las coordenadas del foco, y después se trabaja un ejemplo en donde dice otra vez deduce la ecuación, pero la idea ya no es que el estudiante realice todo este proceso para poder hacer la deducción de la ecuación, sino que ya se utilicen los elementos que se encuentran en la conclusión de la clase, ¿verdad? Que ya solo es prácticamente calcular ciertas raíces y sustituir. Entonces, básicamente ese sería el desarrollo, y posteriormente ver si el estudiante puede trabajar pues, ya ciertos contenidos. Entonces, como les decía, aquí hay que medir, otra vez, hay que medir la capacidad del estudiante, ¿verdad? Y ver en qué punto esto le puede realmente, uno, o interesar, o si el estudiante es capaz de desarrollarlo, ¿verdad? Posiblemente no todos tengan la capacidad de ya sea comprender la demostración, ya que esta es una clase con asterisco, o si tienen la capacidad de por sí solos poder desarrollar todo esto, ¿verdad? Sobre todo porque por este punto de acá, pues hay que definir un b cuadrado por ahí, ¿no? Bien, entonces, este es el desarrollo cuando se tiene cuando tenemos demostraciones, ¿verdad? Realmente ahí la pizarra sí que se queda corta. Básicamente, si yo tengo que referirme a la conclusión, o básicamente tengo que irme al ejemplo, pues aquí realmente no me va a quedar espacio. Prácticamente tengo que borrar y realizar el ejemplo, o podría llevar el ejemplo ya elaborado para solo colocarlo y explicarlo. En el caso, como decíamos antes, de que pues tenga que explicar algo que el libro no explica tampoco. Bien, entonces aquí sí que no les traje ¿cómo se llama? Un plan de pizarra elaborado, sino que les quería mostrar los desarrollos que se hacen en estas teleclases, ¿verdad? Cómo queda la pizarra en esos casos y esas posibles alternativas. Entonces, como les decía, la idea es que tomemos en cuenta el interés de los estudiantes.
Si a mí ninguno de mis estudiantes le interesa la demostración, ¿verdad? Aunque yo sé de que debo tratar de cultivar el constructivismo, ¿verdad? Puedo dejar como opcional realizar una demostración tan compleja, ¿verdad? Porque debo, como decía, dar un equilibrio entre lo que los estudiantes pueden construir y su capacidad. Porque si, es decir, si yo coloco algo que no está a su capacidad, si ni siquiera están en la capacidad de poder comprender una lectura de ese tipo, ¿verdad? Toda la lectura de una demostración, pues entonces realmente no estoy ni aportando algún tipo de conocimiento, ni tratar de hacerles comprender lo que está ahí. Entonces, otra cuestión es la pregunta en el caso de que, bueno, yo considero que mis estudiantes no tienen la capacidad para construir ese tipo de demostraciones o para comprender ese tipo de lectura. Entonces puedo preguntarme, ¿qué necesita el estudiante para resolver el primer ítem? Recuerden que el primer ítem es el que está directamente relacionado con el indicador de logro. Entonces, si por ejemplo en la clase de la elipse, a mí no, pues lo que me interesa es que los estudiantes al final deduzcan la ecuación de la elipse, pero ya pues con los elementos que yo pongo en la conclusión, pues básicamente, aunque la clase se convertiría en ese caso en un poco de instruccional, una clase más tradicionalista, pero pues es el nivel que puedo manejar con los estudiantes, ¿no? Ya de ahí, pues mi tarea es ver si han comprendido esta parte y si lo pueden desarrollar con otros ejercicios, ¿no? En la parte de problemas. Bien, recomendaciones. Planificar la clase para la comprensión de todos los estudiantes. Entonces, como les decía, hay que tratar de ver la manera de medir su capacidad, de equilibrar con lo que se quiere desarrollar. Si decide no realizar la demostración, pero algunos estudiantes lo solicitan, se debe dar el siguiente seguimiento respectivo, ¿verdad? En ese sentido, se puede compartir una lectura o un video con la demostración y luego trabajar las dudas. Claro, eso sí ya sería en un contexto no en el aula, o a menos, claro, que el tiempo lo permita, porque la idea en este caso es yo decido no realizar la demostración, pero voy a hacer lo posible porque los estudiantes alcancen el indicador de logro. Es decir, aunque yo no demuestre la ecuación de la elipse, pero sí que hay que hacer lectura de la conclusión, ¿verdad? Porque eso es lo que me va a servir para poder desarrollar el problema, ¿no? Entonces no es que, como no voy a realizar la demostración, no voy a dar la clase, ¿no? Sino que, ¿qué es lo que voy a retomar de la clase para poder alcanzar el indicador de logro? Ahora bien, pero sí, seguramente voy a tener estudiantes curiosos que si quieren entender esto. Entonces, una forma es, bueno, con ustedes, pues voy a compartir una lectura más completa que la que está en el libro haciendo la demostración, o les puedo mostrar un video con la demostración. Y ya posteriormente, pues trabajo las dudas con ellos. O puedo hacer una sesión solo con los estudiantes que lo requieran, pero esto requiere ya un sacrificio pues, del docente y también de los estudiantes, ¿verdad? Que se quiera realizar en otro momento esa demostración con los estudiantes que así lo soliciten. Ahora, si se decide realizar las demostraciones y son muchas, considera realizar solo una, ¿verdad? Así como veíamos en la teleclase. En la clase del ángulo adición, pues ahí hay dos demostraciones. Pero eso no significa que voy a hacer las dos demostraciones y no me importa que nadie me entienda, pero yo hice las dos demostraciones. No, la idea es, como decía, equilibrar. Puedo hacer una y pues lo demás, pues aunque me quede ya de una forma tradicional instruccional, pero al menos en algún sentido he tratado de construir un poco de conocimiento con los estudiantes. Bien. Ahora veamos, práctica en GeoGebra. La idea es, ¿voy a desarrollar práctica en GeoGebra usando un plan de pizarra o en la pizarra? La idea es que no. Si yo tengo una práctica en GeoGebra, pues realmente la lectura es una guía, ¿sí? Básicamente, esta clase ya es la 4.2. Aquí
ya yo asumo que ya di la 4.1 y que ya leí la introducción a GeoGebra. Entonces, en alguna medida ya la conozco. Entonces, por ejemplo, aquí tengo intersección con los ejes de coordenadas y rectas, trazar la recta de acá, acerca a la lista gráfica si lo crees necesario. Entonces, en ese sentido aquí, yo ya asumo que el estudiante, pues en la práctica pasada ya aprendió a graficar este tipo de rectas en GeoGebra. Entonces, la idea es que cuando yo tenga una práctica en GeoGebra, es que los estudiantes estén en el centro de cómputo o que por lo menos cada uno tenga o por parejas puedan tener acceso a una computadora, ¿verdad? Entonces, y que yo también como docente pues tenga mi computadora a la mano, ya que la idea es, al desarrollar una práctica en GeoGebra, guiar al estudiante. Si el estudiante de repente no puede hacer algo, pues me acerco a él y veo cuál es el problema que tienen, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea de la práctica en GeoGebra. No es, ¿verdad?, ir a escribir en la pizarra o algo, sino que la idea es que yo con mi director gestiono pues el centro de cómputo, ¿verdad?, en la medida de lo posible, y trato de desarrollar ahí pues la práctica, porque la idea es pues utilizar un software, ¿verdad?, para introducir el contenido matemático en el mismo. Entonces, por eso también está diseñado como una guía, ¿no? Porque los pasos son para que directamente vayamos introduciendo lo que ahí nos dice, ¿verdad?, en la barra de entrada o las instrucciones que sean para poder desarrollarlo. Entonces, como les decía, las recomendaciones en ese caso, gestionar centro de cómputo o laptop y cañón, ¿verdad? La idea es que el estudiante pueda realizarlo. Entonces, ¿verdad? Si pues no puedo estudiar un centro de cómputo, pero al menos puedo conseguir ¿verdad? Si en la computadora tengo si en el centro educativo tengo los recursos necesarios para que los estudiantes al menos tengan una computadora por pareja en el aula, pues tengo una laptop y un cañón, puedo gestionar una laptop y un cañón, ¿verdad? Con el fin de desarrollar la práctica. ¿Verdad? Segundo punto, que los estudiantes desarrollen la práctica mientras que el docente revisa uno por uno. Esa es la idea realmente, tratar de dejar un poco en libertad al estudiante con el programa. Si el estudiante, la idea es que se suelte cuando está frente a la computadora, ¿no? Que no le tenga miedo al programa ni a la computadora. Y básicamente eso se logra, pues, como una palabra que yo utilizo es travesear el programa, ¿no? Hay que meterse en el programa e ir a ver qué le saco al programa, ¿verdad? Pero básicamente por eso tengo una guía en el libro de texto. Pero si puede el estudiante hacer mucho más de lo que está ahí, pues qué bueno, ¿no? Tercero, desarrollar la práctica para todos y se identifican dificultades colectivas. Entonces, básicamente el rol del docente, de facilitador, eso no se pierde, ¿verdad? El docente, como les decía, está con los estudiantes verificando que ellos estén realizando la práctica. Y pues si todos tienen, como se indica en tercer ciclo, ¿no? Si uno tiene una duda, pues voy donde él y resuelvo la duda, ¿no? Pero si todos tienen el mismo problema, pues por eso tengo yo mi cañón y mi laptop por ahí, ¿no? Para poder desarrollarlo frente a ellos, ¿verdad? Y explicar y resolver las dudas que en ese momento se puedan presentar. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una actividad introductoria? Las actividades introductorias también se espera que se desarrollen dentro del aula. Entonces, básicamente la idea es tratar de gestionar los materiales que se solicitan. Por ejemplo, aquí tenemos la construcción de la parábola con una hoja de papel vegetal. Entonces, la idea es, bueno, yo quiero desarrollar la práctica, no solo que vayan a leer la página en el libro de texto y que vean los dibujos ahí, sino que precisamente logren desarrollar. Entonces, si puedo gestionar las hojas de papel vegetal, pues sería lo ideal, ¿verdad? Que los estudiantes utilicen su regla, utilicen un plumón para poder realizar la práctica. Entonces, básicamente, ¿qué necesito yo anotar en la pizarra? Lo más que yo necesito escribir en la pizarra son las preguntas o sus respuestas.
¿verdad? ¿Qué pasaría con la parábola si el punto se separa más de la recta dibujada? Bueno, pues podría pensar, ¿no? Puedo hacer que los estudiantes trabajen en parejas, como van a tener cada uno una página, pues trabajan con una página, pues el desarrollo de la actividad, y ya en la segunda, pues trabajan esta parte, ¿no? ¿Qué pasaría con la parábola si el punto se separa más de la recta dibujada? La segunda hoja, pues la utilizarían para hacer esa práctica, ¿verdad? Y de esa forma, pues puedo optimizar el material y desarrollar la actividad. Bien, entonces, básicamente esa es la idea de la actividad introductoria, escribir un poco menos en la pizarra, es decir, de ahí lo que yo necesitaría escribir más que todo es las preguntas, ¿no? Que es la parte del desarrollo que me van a consolidar el indicador de logro. Recomendaciones, como ya les decía, hay que gestionar los materiales a utilizar, que los estudiantes desarrollen la actividad mientras que el docente revisa otro por uno. Nuevamente, el rol de facilitador del docente no se debe de perder. La idea es que los estudiantes tengan como guía el libro de texto y que el docente verifique que se vayan dando los procesos, ¿no? Pues si alguno tiene dificultad, pues puedo resolver la dificultad. Y ya si necesito pues realizar una instrucción en plenaria, pues la idea es darla. Pero en este tipo de actividades sí que es difícil seguir una instrucción plenaria. Básicamente de auxiliarse, ya sea formando equipos, para poder dar menos instrucciones por cada vez. Bien, entonces imagínense que no terminé la clase en 45 minutos. Bueno, ya terminando los tipos de clase que hemos visto aquí, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme, ¿por qué no se logró? ¿Verdad? ¿Será que retomé demasiado de la clase? ¿Será que los estudiantes tenían demasiadas dudas de conocimientos previos que no tenían claros? Entonces, tengo que identificar qué fue lo que pasó. Bien, entonces, si no alcancé el indicador del logro, ¿por qué no se alcanzó el indicador de logro? ¿Cuál fue el problema? Llegué a los problemas, pero los estudiantes no los lograron hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Entonces, aunque es recomendable, ¿verdad?, que los estudiantes trabajen en su casa esta parte, pero entonces tendría necesariamente que tomarme el tiempo en la siguiente clase para poder retomar este indicador. Entonces, en ese sentido, pues empiezan los casos en donde posiblemente tengo que retomar parte del contenido en una posterior clase, o puedo tener otras opciones. Por ejemplo, combinar el conocimiento faltante con otras clases. Entonces, la idea es tratar de no tomarme otra clase, ¿verdad?, para poder desarrollar lo que me haga falta. Si puedo combinar el conocimiento que me hace falta con otras clases, pues entonces podría hacerlo, ¿no?, en la siguiente clase. O si, bueno, realmente me doy cuenta que no puedo combinar el conocimiento que me falta con otras clases. Pero resulta que 2 clases después, esas 2 clases las puedo combinar para hacer una sola. Planifico entonces unificar 2 clases en una sola. Entonces, bueno, me voy a tomar la siguiente clase para poder completar lo que me hizo falta en esta clase, y pues cuando me toquen aquellas 2 clases las voy a hacer una sola y así lo voy a trabajar. Pero siempre tienen que identificar por qué no se logró, porque si no se logró porque era una clase con demostraciones y yo hice todas las demostraciones y al final no quedó tiempo, pues eso ya me deja la lección, que cuando yo tenga otra clase con demostraciones, pues no voy a ir a hacer todas las demostraciones otra vez, ¿verdad? Entonces hay que cada clase hay que reflexionar el papel que realizamos como docentes, ¿verdad? Para poder hacer un mejor papel con los estudiantes. Bien, entonces básicamente eso es lo que yo les traía preparado para esta tarde. Entonces dejo el espacio para las preguntas. Gracias, licenciado. Bueno, es el espacio entonces para que ustedes logren puntualizar aquellas dudas que se tenían, porque desde el año pasado nosotros hemos estado abordando
en la materia de desarrollo curricular la elaboración de planes pizarra. Y justamente me escribía una señorita exponiéndome que su lección, la que yo le había asignado, era una clase que iniciaba con definiciones. Entonces, ¿cómo se ajustaba el plan pizarra en ese caso? La indicación en el momento fue, bueno, la señorita me propuso las maneras en las que ella podía visualizar esa clase. Y entonces yo le decía que en bachillerato, en educación media, como tenemos diferentes inicios en las lecciones, entonces teníamos que irlo ajustando a la necesidad. Y eso es prácticamente lo que ahora usted nos ha comentado, ¿verdad? Hay necesidad de hacer ajustes de acuerdo al tipo de contenido. Eso resulta pues bastante importante. Que los jóvenes tengan claro para cuando ya les corresponda el preparar sus contenidos. En este ciclo, por ejemplo, solamente se está planificando un tema que tenga 2 lecciones, pero en la práctica docente 2, los estudiantes planifican una unidad completa. Entonces, era como necesario tener esta participación para que se les aclare cada uno de los casos. Porque en tercer ciclo esta situación no se presenta, ¿verdad? Ahí está un poco más bien definido cómo abordar el contenido. Entonces, me parecía como muy importante esta intervención suya por lo que estoy externando. Entonces, jóvenes, si tienen preguntas, favor hacerlas. También las pueden escribir como los comentarios para que podamos tener claridad en aquellos puntos que todavía ustedes tienen preguntas. Alguien me levanta la mano, quiero ver quién es. Permítanme un segundo. Sí, la señorita Melissa puede preguntar. Señorita Melissa. Puede encender su micrófono para escribir la pregunta, decir la pregunta. Quizás no tenía ninguna consulta a realizar. Bueno, mientras otras personas puedan escribir. Dentro de su exposición, por ejemplo, al inicio mencionaba cuando la clase se presenta con un problema inicial, usted decía que era importante escribir solo aquellos elementos que se consideran fundamentales dentro del plan pizarra, ¿verdad? Sin embargo, dijo un elemento interesante porque externó que no significaba que el maestro iba a ir a leer específicamente lo que tenía en el plan pizarra, sino que eso era como lo mínimo que el estudiante tenía que tener escrito, pero eso no significa que el maestro va a ir a leer ese plan pizarra, sino que la gestión de su clase involucra explicaciones, involucra además otros elementos que considere fundamentales para el desarrollo de esta clase, aunque su plan pizarra no lo tenga escrito. Entonces la pregunta en ese sentido es, ¿qué pasa cuando son docentes noveles? Es decir, cuando son maestros que recién ingresan a su labor docente. ¿Qué se le recomienda en ese caso a los profesores? Porque probablemente si son contenidos que por primera vez los va a desarrollar, se les pueda presentar alguna dificultad. Entonces, en ese caso, si son maestros noveles, ¿qué recomendación se les podría proporcionar?
Bien, entonces básicamente, bueno, a veces cuando nosotros vemos un tema que quizás incluso para nosotros es nuevo, pues vemos dificultad en tratar de resumir un contenido. Nos sucede que, me imagino, a veces cuando dicen, bueno, hay que hacer lectura de esto y hay que hacer un resumen, y resulta que pues yo realmente no conozco el contenido y pues prácticamente cuando tengo que subrayar para hacer mi resumen lo subrayo todo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, en ese caso lo que yo trataría de hacer es tratar de mantener comunicación con otros docentes, tratar de tener, ¿cómo decirles?, buscar un apoyo en ese sentido, porque posiblemente, es cierto, a veces la experiencia pesa mucho realmente y es bueno tener a veces este tipo de guías. Ahora, aunque no necesariamente pues pueda encontrar yo algo sentido, pero si puedo buscar el apoyo de un docente con más experiencia para poder desarrollar este tipo de contenidos, pues sería adecuado, ¿no? Para tratar de llevar el desarrollo de esta clase. Otra cuestión es que cuando yo planifico una clase, yo no tengo que ver la clase como aislada, sino que tengo que ver la clase como parte de un todo o como consecuencia de un todo. Entonces vean que, por ejemplo, cuando yo les colocaba el plan de pizarra de la parte de polinomios, yo les decía, bueno, yo voy a retomar los ejemplos en donde están los polinomios de una sola variable. ¿Por qué? Porque la unidad está desarrollada con polinomios en una sola variable. Entonces, entonces en ese caso no estoy viendo la clase solo como un momento aislado y que me va a servir solo para el momento, sino que tengo que verla también, tengo que planificar no solo la clase, sino que cómo me va a servir la clase para futuras clases, para las clases de la unidad, para las clases del otro año, ¿verdad? Entonces, no solo nos quedemos en la clase como un objeto aislado y ya, sino que cómo me va a servir esa clase, ¿verdad? Entonces yo esa es la recomendación que les haría también, ¿verdad? Que veamos las clases no como cuestiones aisladas, sino que como una parte de un todo, ¿verdad? Yo si en algún momento pues necesito hacer por ejemplo, la parte yo no logro desarrollar en la clase de la definición de polinomios la parte del orden, ¿verdad? Entonces, pero ¿hasta cuándo voy a ocupar el orden de los polinomios? Lo voy a ocupar hasta que yo lleve ya la división sintética. Entonces, puede ser que hasta que yo lleve la división sintética haga este paréntesis de lo que no logré dar en esta clase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ya estoy viendo dónde me va a servir mi contenido en otras clases. Entonces, básicamente son esas dos recomendaciones. La primera, si bien no es del todo viable, porque no sé si voy a encontrar a alguien que me oriente, pero si puedo encontrar a alguien que me oriente a desarrollar una clase, pues sería muy bueno. Pueden confiar en el desarrollo de docentes con más experiencia. Y lo segundo, pues, ver la clase como parte de un todo, no solo como un hecho aislado, ¿verdad? Sino que para qué me va a servir y qué conocimientos previos puede tener el estudiante respecto a una clase. Gracias. Me han escrito por otra medio porque dicen que no logran escribir en el chat. Me dicen cuál es la finalidad de escribir lo menos posible en la pizarra. Bien, la finalidad, como ya lo decíamos, es procurar el desarrollo de la clase en los 45 minutos. Entonces, como les decía, tratar de desarrollar una clase de 2 páginas puede ser que yo escriba una pizarra y termine la primera página, borro y escribo la otra pizarra, pero recuerden que la idea es tratar de maximizar el tiempo de la clase. Una clase no solo es el docente parado en la pizarra hablándole a los estudiantes, el docente tiene que pasearse por el aula para poder verificar el trabajo de los estudiantes en el problema inicial y en el desarrollo de los problemas, ¿sí? Entonces, la clase tiene sus momentos y el docente como facilitador juega diferentes roles. Entonces, tratar de aprovechar el tiempo
es una consecuencia, perdón, es una necesidad tratar de aprovechar el tiempo. Entonces, si necesito aprovechar el tiempo, lo que yo pueda escribir menos en la pizarra me va a ayudar. Y recuerden, si yo necesito, pues si yo necesito explicar, extender la explicación del libro de texto, pues entonces ahí sí porque puedo auxiliarme de la pizarra para escribir lo que no está en el libro. Recuerden que la idea es que el estudiante quede con la explicación más clara posible. Si lo que está en el libro no es suficiente, pues entonces para eso está la pizarra, porque lo que no esté anotado en el libro, pues lo va a anotar en su cuaderno o en el libro mismo, ¿no? Esa sería la finalidad, ¿verdad? Tratar de aprovechar la clase, tratar de desarrollar la clase en los 45 minutos que se ha previsto. Gracias. Me han escrito otra pregunta. Dice, ¿cuál podría ser la mejor forma de dividir la pizarra o la más óptima para poder desarrollar la clase y que quede registro de toda la evidencia necesaria para el estudiante? Realmente para eso sí que no tengo una respuesta clara, porque como les decía, básicamente un plan de pizarra es un experimento. Cuando ustedes van a dar una clase, ustedes van a ir a experimentar. Pues sí, como les decía, es bueno tener referencias. Es bueno tener referencias, ya sea de docentes que hayan dado otras clases, ¿verdad? De cómo desarrollar o cómo registrar los datos en la pizarra. No, quizás para cada clase yo no podría clasificar, para este tipo de clase, pues utilicen este tipo de plan de pizarra, para este tipo de clase utilicen este. Realmente no es algo que como tal esté, digamos, investigado o que como equipo de SMATE nosotros hayamos visto suficientes clases para poder decir esta es la mejor manera para poder desarrollarlo. Entonces, ahí sí que básicamente es ir a equivocarse, ¿sí? Tratar de plantear un plan de pizarra y tratar de desarrollarlo. ¿Sí? Realmente es un experimento y pues ahí cada quien se va a dar cuenta de si es viable o no, de cuál sería la mejor manera. Gracias. Una de las recomendaciones que usted proporcionaba cuando la clase no se terminaba en los 45 minutos era realizar un ajuste, ¿verdad? Esos ajustes nosotros los conocemos como las adaptaciones curriculares. Sin embargo, en alguna ocasión han manifestado maestros inclusive que ellos no pueden como retrasarse o adelantarse porque les han proporcionado una jornalización y el asesor técnico pedagógico le visita y le dice, por ejemplo, si está atrasado o va adelantado, y eso genera como alguna llamada de atención. La pregunta en ese sentido es, o mejor dicho, la reflexión en ese sentido es, pues, que es el mismo grupo de estudiantes el que va dictando los avances, ¿verdad?, que se tengan. Como SMATE y como Ministerio de Educación, por ejemplo, han previsto qué hacer con aquellos grupos de estudiantes que o son muy aventajados y su ritmo de aprendizaje es bastante rápido, y cómo tratar de también atenderlos a aquellos que son como más rezagados. Porque bonito fuera que tuviéramos grupos muy homogéneos, sin embargo, no necesariamente esto es así. Entonces, como MINED han previsto algunos medios, algunas estrategias como para que estas situaciones no vayan a caer como en una atención inadecuada de los estudiantes en las dos direcciones, ¿verdad? O porque son muy adelantados, muy rápidos en su aprendizaje, o por el contrario, tienen un rezago considerable. Como Ministerio de Educación realmente no hay un plan dictado.
ni hay, es decir, en ese sentido realmente no hay una orientación específica, ¿verdad? Más que las que se brindan en la sugerencia metodológica, ¿no? De que, por ejemplo, aprovechar a los estudiantes aventajados, a apoyar a los estudiantes con mayor desventaja. Sin embargo, bueno, al menos en las reflexiones pedagógicas en las que yo he tenido la oportunidad de estar, pues sí, he constatado, ¿verdad?, con el testimonio de los docentes, que hay diferentes capacidades. Por ejemplo, recuerdo que en una reflexión pedagógica, un docente decía que él pues había trabajado la división de polinomios, no solo como está en el libro de texto, que casi que solo es la división de un polinomio entre un polinomio de grado 1, sino que él había tratado de trabajar más contenido. Entonces, realmente a mí me parece adecuado si el docente identificó en su grupo que los estudiantes tenían la capacidad para resolver ese tipo de problemas. Entonces, realmente es un papel que en este momento se le decanta al docente. Es decir, como decía, en el INED no tenemos así un plan a seguir, un plan dictado ya para poder realizarlo. No, únicamente lo que se orienta en las sugerencias metodológicas. Pero sí la idea es esa, ¿no? Si como docente yo identifico que mis estudiantes pueden, pues, avanzar un poco más, pues, ¿por qué no darles un poco más de contenido? Eso no está mal, ¿no? Siempre y cuando tampoco se dañe, ¿no?, la jornalización y eso me esté consumiendo otras clases. En el caso de los estudiantes que tienen desventaja, pues básicamente la orientación, la recomendación que yo daría en ese caso es, pues, visualizar, ¿no? Como decía, trabajar el contenido como parte de un todo y qué es lo más importante de ese contenido en futuros contenidos para poder desarrollar lo más esencial. Esa sería la recomendación, pero sí, como le digo, como MESMATE, como MINED, no hay algo dictado. Gracias. Tengo otra pregunta. Si al momento como docentes de estar desarrollando el plan Pizarra, mis estudiantes no siguen el modelo del plan, ¿estaría obligado a seguir con el plan Pizarra o tendría que adecuarme a cómo los estudiantes copian su clase en su cuaderno? Una pregunta que me han escrito. Bueno, pues es que realmente recuerden que lo que debemos seguir como tal, es decir, la revisión de cuadernos es una cuestión indicada por el manual de evaluación del Ministerio de Educación, ¿verdad? La revisión del cuaderno. Entonces, no necesariamente porque el estudiante no plasme justamente el plan de pizarra en el cuaderno, ¿verdad? Pues ya tiene 0, ¿no? Si el desarrollo está ordenado, pues es claro que se puede tomar en cuenta, ¿no? De hecho, bueno, al menos yo sí conozco docentes que son estrictos, no les voy a decir quién, pero hay un docente de que, bueno, les dice, vaya, la clase la van a hacer así, de esta forma, aquí van a poner tal cosa, aquí van a poner información adicional, etcétera. Ya tiene fijado cómo van a llevar el cuaderno. Entonces, pero realmente esto no constituye como tal una obligación. Pero en la medida de lo posible es bueno indicar al estudiante el orden que se debe de llevar en el cuaderno de texto, ¿no? Porque, es decir, si yo planteo en el cuaderno, ¿no? Si el estudiante escribe aquella información adicional que no está en el libro de texto, pues esperaría que el orden en el que lo he realizado me va a servir para poder resolver posteriormente los problemas, ¿no? Si el libro de texto, como yo les decía, vamos a enseñar que el libro de texto es un manual. Cuando a mí se me olvide algo, cuando yo no me acuerde de algo, cuando yo desconozca algo, pues voy y lo busco en el libro. Pues el cuaderno, si en el cuaderno se hacen anotaciones de cuestiones que no aparecen en el libro de texto, pues el cuaderno
se debería manejar de la misma forma, ¿verdad? Si yo no encuentro un proceso, pero el proceso lo explicó el docente en el cuaderno, pues debería estar en el cuaderno. Entonces, básicamente, ese tipo de cuestiones, ese tipo de situaciones que pueden surgir en el aula, me pueden a mí como docente servir para indicar al estudiante la necesidad de llevar un orden. Y qué mejor orden que el desarrollo que se da en la pizarra en el cuaderno. Pero como les decía, tampoco es que vamos a castigar al estudiante por ese motivo, ¿verdad? Lo que sí es que recuerden que el cuaderno es una parte de la evaluación. Entonces, es más que todo indicar como una recomendación el orden que se debe tener en el cuaderno, ¿no? Y pues las ventajas que puede significar llevarlo como aparece pues en la pizarra. Gracias. Ahora me comentan el conjunto de recomendaciones que usted nos ha proporcionado están dirigidas, ¿verdad?, para educación media. Pero la pregunta es, ¿se pueden retomar estas mismas recomendaciones para tercer ciclo? Bueno, ahí me queda un poco la duda de en qué sentido, porque como les decía, en tercer ciclo, ¿verdad? Se orientaba más también a esta cuestión de que el estudiante tuviera el orden en el cuaderno, el desarrollo de la clase en 45 minutos. No sé a qué recomendaciones se refiere realmente, no sé si se podría especificar eso. Le está escuchando, vamos a esperar a ver si me escribe. Si es con respecto a qué puntualiza, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esa recomendación? Sí, Mientras tanto, yo había también anotado, me parece muy, muy oportuna la presentación que hizo cuando la clase era como con definiciones, con inicio una definición, porque en sí hay varias lecciones en los libros de texto que sí están bastante cargadas de definiciones, pero la estrategia que le proporciona de poder generar, por ejemplo, mapas conceptuales o inclusive mapas semánticos o alguna forma de ir presentando esos resúmenes, creo que nos da como una muy buena alternativa para que el estudiante pueda tomar inclusive modelos para poderlo desarrollar. Le comentaba que en el año pasado las clases que son como muy teóricas proporcionaban dificultad. En mi caso respondí que se ajustara como mejor consideraran que se podía desarrollar, pero como siempre teníamos el esquema del plan pizarra, problema inicial, resolución del problema inicial, entonces la solución del problema base o del ítem base. Entonces, ajustarlo al 100 no se podía, ¿verdad? Y en este caso, pues al menos a mí no se me ocurrió brindarle al estudiante la opción de resumir de esa forma. Claro, las posibles adaptaciones que yo les podría sugerir no estaban como dictadas o sugeridas, valga la redundancia, por personal que ha estado gestando todos estos cambios en matemática. Entonces, agradezco muchísimo por haber proporcionado esa orientación y también con respecto al uso de los materiales, porque una situación que se escucha bastante frecuente es que como la metodología SMATE está planificando de manera muy específica y nos está como colocándonos una camisa para que podamos tallarla, el maestro se sentía como con dificultades para poder manejar su clase con el uso de recursos o presentando de manera, digamos, atractiva o con otras alternativas
el inicio de un problema, por ejemplo. Y ahora que usted lo comenta y lo muestra, pues queda claro que aunque sea una metodología que me obliga, o no que me obliga, que me sugiere, mejor dicho, el uso de los problemas inicial, que lo lean los estudiantes, etcétera, me da la opción de poder utilizar los materiales para hacer un poco más dinámica esa clase. Y este es un punto que he estado recalcando con mis estudiantes, que nosotros podemos hacer la diferencia porque como profesores cada uno tiene su estilo. Aunque sea el desarrollo de la metodología en mate, el estilo propio permitirá presentar la variación a esa planificación y a esa preparación de la clase. Y con eso, pues también su ejecución. Porque cada docente tiene un plus que le agrega a su clase. Y ese plus, pues muchos se sentían como retraídos por el hecho de que aquí me dice que presente de entrada este problema inicial, pero ¿cómo lo voy a presentar? Solo lo escribo en la pizarra, le digo que lo lea, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora eso también me llama mucho la atención en su exposición porque es una de las premisas que manejo con el grupo de estudiantes. Es importante atraer la atención de los muchachos, de los estudiantes, hacia la clase. Y como no todos aprendemos de igual manera, la necesidad de llegar a todos hace que nosotros como profesores presentemos las clases o los contenidos de esa misma forma, buscando complacer o llegar, mejor dicho, a todos los estudiantes. Bueno, ya no me volvieron a aclarar las preguntas, así que creería que esas son todas las dudas que me escribieron los jóvenes y pues no me queda más que agradecerle, ¿verdad? Por el tiempo dedicado a prepararnos estas exposiciones, a prepararnos estos ejemplos, porque han sido como muy acertados en cuanto a las preguntas que en diferentes momentos de los cursos se han planteado y que yo recopilé para que pudiera orientarnos en esta ocasión. Quería comentarles además que como escuela, este ciclo de conferencias virtuales se va a continuar realizando con experiencias exitosas en el aula de matemática y para ello hemos invitado a varios profesores de aula. Entonces, como cada ciclo lleva 4 conferencias, entonces nosotros como agradecimiento queremos compartir con usted el siguiente diploma, que reza de la siguiente manera. La Escuela de Matemática de la Universidad de El Salvador otorga el presente diploma de reconocimiento a César Omar Gómez Juárez por su participación como conferencista en el ciclo de conferencias virtuales Planificación y Gestión de la clase de Matemática con la metodología SMATE, desarrollada el 23 de abril del 2021. De esta manera queremos agradecerle por su tiempo y queremos también que extienda nuestros agradecimientos al personal del Ministerio de Educación que siempre tiene el espacio, las puertas abiertas para apoyarnos en los procesos académicos que la escuela está realizando. Bueno, ¿Es así? muchas gracias, licenciada. Sí, diga. Bueno, muchas gracias por pues haber propuesto estas temáticas y pues a nosotros nuestro coordinador nos dijo, ¿verdad? Van a trabajar estas temáticas y esperamos que puedan desarrollarlas y pues yo con el mayor de los gustos pues he tratado de desarrollar esta presentación. Pues espero que de verdad les ayude a todos los participantes y pues sí, como decía, pues esperamos estar en esta colaboración con la Escuela de Matemática, ¿verdad? Con el profesorado de Matemática, ¿verdad? Para pues que se lleven de primera mano los lineamientos del ministerio en su práctica docente.
Muchísimas gracias. No sé si algunos estudiantes quisieran tomar el micrófono o damos ya por finalizada la actividad. Solamente recordarles que después de las exposiciones siempre aparece un